Queridas amigas y amigos, en este programa Armando Briquet, muy competente consultor político y electoral venezolano, nos hace un análisis de los procesos electorales que están en camino en Ecuador, Chile, México, Perú y Bolivia. Realmente interesante el análisis de Armando Briquet. Bueno, y a los que les guste este programa, por favor suscríbanse a nuestro canal. Queridas amigas y amigos, bienvenidos a Actualidad con Alexis Ortiz por Bienvenidos Venezolanos TV. Hoy vamos a conversar con un consultor electoral muy competente y un luchador por la democracia venezolana muy confiable. Se trata de Armando Briquet. Armando Briquet es un abogado, pero especializado sobre todo en la consultoría política y electoral. Él ha trabajado en muchas elecciones dentro y fuera de Venezuela, y entre sus experiencias está que él fue primero jefe de campaña y después jefe de estrategia de las dos campañas electorales del candidato presidencial de la oposición democrática, Enrique Capriles Radonsky. Hoy vamos a hablar sobre las elecciones, unas elecciones que están ahí en el horizonte electoral latinoamericano, que son las de Ecuador, Chile, México, Perú y Bolivia. Vamos a comenzar por Ecuador, mi querido Armando Briquet. Por cierto que anoche estuve leyendo que hubo un debate entre los candidatos, el candidato de Correa, Araúz, y Guillermo Lasso, el candidato democrático, y las encuestas dicen que el candidato democrático le ganó ampliamente el debate al espantapájaros de Correa. Sí, curiosamente, y digo curiosamente porque uno pensaría que en alguna medida los debates no cambian muchas veces las cosas, ¿verdad? Salvo en los Estados Unidos, que sí son determinantes, la regla general en muy buena medida es que los debates te ven que ganaste el que está contigo y te ve que perdiste el que está contra ti. Eso es un poco el sentido general. Pero la verdad que el candidato Lasso hizo un tremendo desempeño en ese debate. Logró hacer dos cosas importantísimas. La primera, le pegó una frase, le acuñó una frase a Arauz, era Andrés, no mientas otra vez, y demostró que al final que Arauz era un mentiroso, pues, ¿no? Y después de eso han estado saliendo cosas, por lo menos como que Arauz trabajó en el Banco Central por 12 años, pero solamente, o sea, cobró 12 años en el Banco Central, pero solo estuvo 2 años trabajando. Todo lo demás era en comisión de servicio, estuvo fuera, y por supuesto sobrepagan su indemnización completa. Entonces, digamos, han salido muchas mentiras después de eso, y ha producido un repunte importante del candidato Lasso, ¿no? Ahí el que había ganado, recordemos esto, había ganado, esa elección eran muchísimos candidatos, 12 candidatos no llegaron a 1%, esto, ¿sabes? Y después estuvo Arauz, que sacó menos de lo que creía. Ellos creían que iba a ganar en primera vuelta, y Lasso sacó también menos de lo que se pensaba inicialmente. Hubo una sorpresa muy grande de Yacu Pérez, representante de la comunidad indígena, por muy pocos votos de diferencia, y una sorpresa inmensa también de Javier Hervas, un joven empresario ecuatoriano que hizo una campaña en un monopatín con TikTok, y con muy pocos recursos logró irrumpir en el 17% de la votación. Entonces, Lasso tuvo problemas para construir. Esos candidatos que no calificaron en la primera vuelta, ¿finalmente van a apoyar a Lasso o siguen llamando a la abstención? Algunos han dicho que sí, otros que no. Yacu Pérez mantiene el llamado a la abstención. Acuérdate que ahí se rompió un reconteo que habían acordado los candidatos. Después de esa ruptura, pues rompieron relaciones. Él no manda a votar nulo, ¿verdad? Pero sabemos que en estos países el voto nulo o votar favorece en este caso al correísmo, pues, ¿no? Entonces, bueno, hay una campaña tratando de promover que la gente no vote nulo y vote consciente. Y esa elección es ahora. Armando, ¿te atreves a hacer un vaticinio sobre esos resultados electorales? Bueno, desde acá solo puedo hablar con el corazón y decirte que gane Lasso. No tengo otra. Vamos a dar un salto acrobático hacia Chile. Vamos a hablar de Chile. Bueno, Chile está en un proceso también muy interesante. Recordemos que Chile, que ha sido el país bandera en la región, uno podría decir que casi todos nuestros países han perdido la última década, habían perdido, y que Chile era la excepción. Chile había estado creciendo económicamente y repuntando. Había sido un modelo de estabilidad política también permanentemente con la concertación chilena, y había estado pues con mucha estabilidad. Recordemos que en el 2019 explotó unas manifestaciones en la calle muy grandes que tomó conciencia del país. En buena medida se parece a nuestro 27 de febrero, ¿no? Fue una cosa como la gente se volteó y dijo, wow, ¿qué está pasando acá? Y estaba pasando algo, ¿no? Eso dio paso a una constituyente bueno, una consulta para constituyente que la gente votó que sí,
Y esa constituyente, junto a los gobernadores y los alcaldes, en teoría se elige el 11 de abril, también el mismo día de Ecuador. ¿Por qué digo en teoría? Porque hubo un llamado al presidente Piñero 2 días atrás. También recordemos que es el país que tiene mejor vacunación, índice de vacunación en la región. Pero se han disparado pues, los casos de COVID como en todos lados, otra vez la nueva ola, pareciera que por la cepa brasilera, y esto, bueno, él está pidiendo que se pospongan las elecciones y se pasen para mayo. La verdad es que hay muchos comentarios de que se está jugando la institucionalidad en ese sentido, de que hay un riesgo importante, pero el presidente está convencido de que hay que hacerlo. Y vamos a ver qué pasa. Él tiene que llevarlo al Congreso. ¿Cuál ha sido la reacción de la opinión pública, del electorado, los medios de comunicación social a esa proposición del presidente Piñera? Inicialmente mucha sorpresa, ¿no? Inicialmente mucha sorpresa, porque además le pone fecha muy rápido. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Repito, tiene que ir al Congreso. Pero lo cierto es que están confinados también, ¿no? Entonces, digamos, la elección es confinado o la campaña confinada es una limitación importante. Claro, para sobre todo que ese tipo de elecciones no se pueden hacer de manera digital, o sea que es complicado la cosa. No se puede hacer digital y repito, es una elección muy grande, son todos los gobernadores, alcaldes y los constituyentistas, es una elección importante. En noviembre se va a elegir el presidente de la República en Chile, entonces digamos, este año resolvería todos sus poderes, en noviembre se elige el presidente y parlamento, ¿no? Claro. Entonces este año se renuevan todos los poderes, incluyendo una constituyente, ¿no? Entonces vamos a ver qué sale de ahí. Ojalá que le vaya bien a Chile, porque Chile estaba camino de ser el primer país latinoamericano que ingresara al primer mundo. Sin duda. Por el buen trabajo de todos sus gobiernos. Bueno, vamos a pasar a un país que nos preocupa muchísimo por el peso que tiene en el continente y porque cayó de repente en manos del populismo más desenfrenado que es México y Andrés Manuel López Obrador. El peje, como le dicen en México. Bueno, México está a la elección más grande de la historia. México, en mi oficio, la consultoría era el territorio perfecto para los consultores porque todos los años había muchas elecciones, ¿verdad? Ahora y había otra característica. ¿Has trabajado mucho en México, verdad? He trabajado, sí. Yo también en Sinaloa, en Veracruz y en Jalisco, y he oído de tu trabajo. La gente dice que eres muy competente como consultor electoral. Bueno, síguenos hablando de México. Gracias. Bueno, sonrojaste y todo. Pero mira, lo que te decía es que la legislación cambió, unificaron todas las elecciones y la segunda característica importante es que incluyeron la reelección, que son dos figuras completamente nuevas, ¿no? Entonces esa elección se planteó en un primer momento como una especie de plebiscito al peje, ¿no? Lo cierto es que el partido del PAN, el PRI y el PRD, partidos tradicionalmente enfrentados, van en una gran alianza, ¿no? Y vamos a ver qué pasa, a ver cuál es el resultado de esa elección, ¿no? Sin duda va a estar interesante. Sin embargo, Andrés Manuel López Obrador, chico, tiene una capacidad de comunicación extraordinaria, como todos esos políticos populistas, demagogos, que ofrecen el paraíso y que le dicen a la gente, mira, tú no tienes que hacer nada, tú eres víctima del capitalismo, del imperialismo norteamericano, de los ricos, siempre eres víctima de alguien, tú no eres culpable de nada, tú lo único que tienes que hacer es votar por mí y dejar que yo te resuelva los problemas. O sea, meterle a la gente en la cabeza y en el alma la idea del paternalismo. Entonces, este hombre que tiene un programa mañanero, realmente de la mañana. Es muy corrosivo su mensaje. Bueno, a ver, voy a tratar de ser justo o intentarlo, ¿no? Su mensaje es completamente corrosivo y es un liderazgo, como tú dices, moral, ¿no? Él es el bueno y todos los demás son malos, todos los demás son unos corruptos del pasado y él es puro. Y se ocupó además de construir eso de otra manera porque Andrés Manuel prefirió no llegar nunca a ningún cargo hasta ser presidente de la República. Se dedicó a ser presidente, él tuvo opciones de haber sido gobernador, tuvo opciones de haber sido otra cosa y se dedicó a ser presidente solamente y prácticamente que no llegara nadie hasta que él llegara, ¿no? Era un poco su para que no se contaminara su proyecto, por un lado. Después tiene otra cosa. Que decía que ese tipo de presidente que gobierna dando discursos y no resolviendo problemas. Sin duda, eso es lo fatal. Eso como los presidentes que gobiernan también por las redes sociales. Este es mayor y gobierna por la televisión, sí. Es una rueda de prensa. Pero es lo mismo que los que gobiernan por redes y cosas. Pero la otra cosa que sí ha sido consistente, por lo menos en apariencia, es en una especie de honestidad, de humildad, ¿verdad?
no viaja, que es muy inoperante, que el presidente de la República, un país tan grande como México, no viaje en un avión privado, ¿verdad? Eso es absolutamente inoperante. Que pase una hora en el aeropuerto, o sea, digamos, se han encontrado casos de ministros que paran los aviones porque van tarde, o sea, digamos, eso es muy inoperante, pero han sido consistentes con eso. En ese sentido se parece, pues, digamos, en alguna medida a Mujica en Uruguay, que tratan de mantener una apariencia, pues, y una consistencia de humildad. Bueno, pero Mujica, con todo y que es un tipo que a mí no me gusta, es más fiable en ese sentido, más serio, más... Es Bueno, verdad. mira, En el caso de Mujica es verdad. Así se llevó, se montó en su mismo Carabajo y en la misma casa, todo eso es verdad. Y anda en un Volkswagen como Teodoro Petrov. Sí, claro. Bueno, mira, Perú, mi hermano, oye, Perú era otro caso bastante llamativo, porque Perú era otro país que iba muy bien, sobre todo desde el punto de vista del crecimiento económico consistente. Y de pronto la pandemia y el desbarajuste, la inestabilidad política comprometieron el futuro del Perú. Varios presidentes en una sola semana. Ahorita hay un proceso electoral donde está todo muy confuso. Incluso hay un candidato xenófobo que se ha dedicado a maltratar a los venezolanos. ¿Cómo ves tú la cuestión en Perú? Bueno, Perú, como bien lo describe Alexis, está viviendo una crisis inmensa, una crisis de liderazgo, una crisis económica y de liderazgo también inmensa. Tuvo toda esa rotación de presidente, pero una cifra quizás más significativa en Lima, que había sido el gran lugar de crecimiento, porque Perú creció, pero también se decía que era muy desigual el crecimiento, que era muy de Lima y era poco del interior del país, era un poco lo que se le criticaba en su momento. Pero el desempleo en Lima en este momento es 50%. O sea, se destruyeron la mitad de los puestos de trabajo, destruidos, ¿verdad? Entonces, bueno, una ciudad que no tiene cómo avanzar, ¿no? Hay 18 candidatos, otra vez lo mismo. Hay candidatos de todo tipo, xenófobos, religiosos, de izquierda, de derecha, intelectuales. Está Fernando de Soto, que es un intelectual, pues, bueno, sí, todo el mundo, todos los que han estudiado el tema de la titularidad de la tierra, pues, en el sector popular. ¿A quién le ves tú más opción allí en Perú, Armando? Dificilísimo de decir. El candidato que tiene más puntos en este momento tiene 12. O sea, entre 12 y 8 hay 6 candidatos. ¿Qué va a pasar ese día? Dificilísimo, porque a eso le sumo la dificultad que está teniendo el encuestar en nuestros países. Yo soy un fiel creyente de la encuesta, yo además lo uso, eso no tengo duda de ello. Es un instrumento de trabajo, ese es mi punto. Pero se están produciendo problemas en la región. Cuando estamos haciendo consultoría política, las encuestas son vitales. Exactamente. Pero claro, uno también aprende que en las públicas no confías en las públicas, porque nadie hace una encuesta para regalarla, ¿no? Todo lo que cuesta es para analizarla y para pillar estrategia, ¿no? Entonces, bueno, digamos, lo que yo veo... Nos quedan ahí un par de minutos, unos 3 minutos, vamos a dedicárselo a Bolivia, porque el caso de Bolivia, Armando, es muy sui generis. El pueblo, en unas acciones heroicas en la calle, lograron salir de la narcodictadura de Evo Morales, y los errores de la gente nuestra, de los sectores democráticos en el gobierno de transición, condujeron al regreso de Evo Morales, y Evo Morales está dedicado a la revancha, a la persecución, al atropello, y el presidente, que es prácticamente un monigote, Evo Morales, el presidente Arce de Bolivia, que prometió armonía y reconciliación, lo que ha hecho es convertirse en el martillo de Evo Morales para golpear a los adversarios. Eso es una cuestión que le llamamos la atención mucho a los hermanos ecuatorianos para que se vean en ese espejo. ¿Cómo ves tú la cosa de Bolivia? Bueno, fíjate que de hecho tiene empresa a Yanine Áñez, la presidenta encargada, la tienen detenida en unas muy malas condiciones, además de reclusión. Ganaron en una primera vuelta, como tú bien dices, porque bueno, no se logró entender, la clase política no logró entender la dimensión del reto que tenía, no logró conectar con los sectores más populares del país, eso pareciera ser una realidad. Y bueno, cosas para hablar de campaña, mira, el candidato Mesa en la última, durante la campaña hizo solamente 7 actos, ¿verdad? Y Arce hizo, bueno, un acto cada día, 29 actos, ¿no? O sea, digamos, hubo muy poco, se cuidó mucho Mesa por el tema del COVID, entendible en su totalidad. Sin duda la candidatura de Yanine puede haber enredado, o sea, digamos, ahí se produjo un desbarajuste
inmenso, que ahora, hace poco, en febrero, hubo una elección a alcaldes y gobernadores y volvió a ganar la oposición en la alcaldía de gobernación. O sea, le arrebató en 5 importantes gobernaciones, todas las capitales. O sea, el país realmente está en una tensión política inmensa. Se comenta que Arce está enfermo, lo digo así, se comenta, yo no lo sé, nadie lo sabe, así se acierta, ¿verdad? Y eso puede producir un cambio importante. Precisamente esos resultados de las elecciones regionales y municipales son los que explican la reacción violenta de Evo Morales contra la democracia. Bueno, claro, Yanín se lanzó a gobernadora del Beni, que es la provincia más pobre de Bolivia, llegó tercera y como dijeron, ay, está débil, se la comieron, la metieron presa al día siguiente. Ahora, nos queda un minuto, Armando, y tú sabes aprovechar el tiempo en televisión. Chico, hay una cosa que me preocupa, yo quiero un comentario tuyo, porque tú eres bastante idóneo para ese comentario. En Bolivia, en Ecuador, en Nicaragua y en Venezuela estamos asistiendo al mismo drama. La incapacidad de los líderes democráticos para actuar en común, para unirse, para buscar una salida a las tragedias que están viviendo nuestros países unidos. ¿Cómo ves tú eso? Una tragedia. O sea, en el fondo, la izquierda, el socialismo del siglo XXI, por decirlo de esa manera, que se ha convertido en un socialismo pragmático, por eso lo quiero aclarar, porque un socialismo pragmático, a diferencia de los pensamientos tradicionales de izquierda, más reflexivos, esto es un socialismo pragmático, actúa unida, es un club. El Grupo de Puebla es un comando internacional para ganar elecciones en toda la región, ¿verdad? Con españoles y con dirigentes de toda la región, y se apoyan económicamente, intelectualmente, en recursos y en todo, ¿verdad? Y nosotros no somos ni siquiera muchas veces capaces internamente de ponernos de acuerdo. No digamos ni siquiera con varios países, o sea, digamos, el liderazgo democrático de cada uno de estos países que has nombrado, que interactúen entre ellos y que aprendan de ellos. No, ni siquiera ellos, sino en cada país muchas veces tampoco somos de acuerdo, nos ponemos de acuerdo. Y esa es la tragedia, Alexis, lamentablemente. Ojalá resolvamos eso, mi hermano querido. Bueno, muchísimas gracias, Armando Briquet, tremendo consultor político y un venezolano de lujo, de la gente que lucha por el rescate de nuestra democracia. Y muchísimas gracias a ustedes, queridos amigas y amigos, por habernos visto y escuchado.